Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a esta serie de vídeos sobre la pintura de vanguardia. Hoy tenemos algo especial delante de nosotros porque no nos vamos a limitar al terreno pictórico, porque necesariamente tenemos que irnos mucho más allá. Me refiero sobre todo a una forma de entender el mundo radicalmente nueva y sobre todo a un ataque frontal contra la forma de entender el mundo que llevó a la Primera Guerra Mundial. Me refiero al movimiento que conocemos como Dada. ¿Qué es Dada? Bueno, como digo, Dada es una reacción ante una sociedad que desde muchos puntos de vista se había equivocado, y se había equivocado con una prueba fehaciente de ello, que fue la Gran Guerra, lo que hoy conocemos como Primera Guerra Mundial. Hay que entender lo que supuso esta Gran Guerra para el movimiento artístico. En primer lugar, la Primera Guerra Mundial, desde un punto de vista estético, es una guerra bastante más potente, que hizo mucho más efecto que la Segunda Guerra Mundial, por una diferencia fundamental, y es que en la Primera Guerra Mundial teníamos a artistas que estaban directamente en el frente, pero la Primera Guerra Mundial supuso, como nos dice, por ejemplo, alguien como Ernst Junger en Tempestades de Acero, la Primera Guerra Mundial supone la primera experiencia del ser humano de cara a la posibilidad de su propia aniquilación. La Primera Guerra Mundial es una guerra donde se ve por primera vez cosas como aviones, submarinos, tanques, gas mostaza, gas cloro, lanzallamas, distintos elementos que ponen por primera vez al ser humano, como digo, ante la experiencia de su propia aniquilación, y que, como nos dirá el propio Junger, es una guerra que ya no es una guerra homérica, una guerra basada en un combate tú a tú, basada en la valentía, basada en la virilidad, sino que se transforma en una guerra plutónica. Una guerra en la cual un ser humano es capaz de apretar un botón y matar a miles de personas. Esto, desde el punto de vista de la intelectualidad, desde el punto de vista artístico, evidentemente iba a tener sus consecuencias. Y sus consecuencias están precisamente en esto que llamamos Dada. Bien, ¿cómo surge y qué es Dada? Hay que decir que precisamente se demuestra esto de que Dada es una reacción ante un tiempo histórico y ante unas características concretas de aniquilación, porque Dada surge en dos ciudades completamente alejadas. Es decir, por un lado tenemos un núcleo Dada en Zúrich, Suiza, y por otro lado tenemos un núcleo Dada en Nueva York. ¿Por qué surge esto? Bueno, precisamente tanto los artistas que están en Nueva York como los artistas que están en Zúrich son gente que se ha visto obligada al exilio, que vivía o bien en Alemania o bien en Francia, fundamentalmente en París, y que, bueno, unos marcharon a Nueva York y otros fueron a eso que dijo Tristan Tzara, que era esa especie de prisión, pero al fin y al cabo era una prisión neutral, que era la aburrida Suiza que había por entonces. El primer núcleo Dada surge en Zúrich en 1916, cuando Hugo Boll, un poeta alemán, crea el Cabaret Voltaire. Él tenía la idea y puso un anuncio en el periódico en el cual se invitaba a todos los artistas de cualquier índole y condición a participar en espectáculos que se harían todas las noches en ese cabaret. Y en ese cabaret nos vamos a encontrar a gente muy dispar. Nos encontramos a Tristan Tzara, nos encontramos a Marcel Janco, Richard Huesenbeck, Emmy Jennings, que era la mujer de Hugo Boll. Nos encontramos al propio Hans Arp, que había conseguido llegar allí después de haber, él estaba en Francia, pero era alemán. Cuando estalla la guerra, Francia contra Alemania, evidentemente pues no le dejan estar en Francia, se va al lado alemán. En el lado alemán le quieren mandar al frente, él no quiere ir al frente, consigue huir, llegar a Suiza. Cuando llega a Suiza, las autoridades alemanas le encuentran, pero él consigue hacer creer a las autoridades alemanas que está demasiado loco como para que le entreguen un arma, porque cuando tiene que rellenar todos los papeles, pues acaba mezclando la fecha de su nacimiento con la fecha del día en cuestión, etcétera, de tal forma que el funcionario dijo: a este mejor no le llevamos al frente, porque vete a saber si encima nos ataca a nosotros. Entonces Hans Arp acaba también allí en el Cabaret Voltaire, y lo que se hace en el Cabaret Voltaire es una serie de bailes, poemas, interpretaciones musicales, pero de todo tipo. Es decir, tenemos a rusos tocando la balalaika, tenemos a gente que venía del futurismo italiano, tenemos a otros que venían del expresionismo alemán, que van a volverse un poco primitivos, ¿no? Como diría
Huelsenbeck o con las máscaras que hacía Marcel Janco, que eran máscaras que se basaban en todo lo que era el arte tribal. Bueno, pues todos empezaban a danzar, a tocar música, a hacer poemas simultáneos donde había varias voces o donde se interpretaban poemas con ruidos, cacofonías, onomatopeyas. Es decir, había un ambiente de una liberación total de todo lo que habían sido los cánones artísticos anteriores. Esto llevó a la creación de varias revistas, llevó a la creación de exposiciones después de que dejase de existir el Cabaret Voltaire, un poco porque Hugo Boll estaba cansado y otro poco porque en esta Spiegelgas, donde por cierto vivía Lenin en ese mismo año de 1916, un poco por las quejas de los vecinos y de las intervenciones de la policía, se montaba mucho escándalo. Entonces al final, bueno, Hugo Boll se va a marchar a la montaña y Tristan Tzara fundamentalmente se va a convertir un poco en este adalid del movimiento y de hecho va a ser el que organice muchas conferencias, exposiciones, debates, etcétera, y el que escriba los manifiestos Dada. Os voy a leer un fragmento para que entendamos un poquito por dónde van los tiros. Os leo un fragmento que se llama Asco Dadaísta. Todo producto del asco susceptible de convertirse en una negación de la familia es Dada. Protesta con todas las fuerzas del ser en acción destructiva. Dada. Conocimiento de todos los medios hasta ahora rechazados por el sexo púdico del compromiso cómodo y la cortesía. Dada, abolición de la lógica. Dada, danza de los impotentes de la creación. Dada, de toda jerarquía y ecuación social instalada para los valores por nuestros lacayos. Dada, cada objeto, todos los objetos, los sentimientos y las oscuridades, las apariciones y el choque preciso de las líneas paralelas son medios para el combate. Dada, abolición de la memoria. Dada, abolición de la arqueología. Dada, abolición de los profetas. Dada, abolición del futuro. Dada, creencia absoluta e indiscutible en cada dios producto inmediato de la espontaneidad. Dada, salto elegante y sin perjuicio de una armonía a la otra esfera. Trayectoria de una palabra lanzada como un disco sonoro. Grito, respetar todas las individualidades en su locura del momento. Seria, temerosa, tímida, ardiente, vigorosa, decidida, entusiasta. Pelar su iglesia de todo accesorio inútil y pesado. Escupir como una cascada luminosa del pensamiento chocante o amoroso o mimarlo con la viva satisfacción de que da todo igual. Con la misma intensidad en el zarzal, puro de insectos para la sangre bien nacida y dorada de cuerpos de arcángeles de su alma. Libertad. Dada, dada, dada. Aullido de los dolores crispados. Entrelazamiento de los contrarios y de todas las contradicciones, de los grotescos, de las inconsecuencias, en definitiva, la vida. ¿Qué nos encontramos aquí? Bueno, vamos a buscar a ver cómo podemos entender un manifiesto Dada, si es que se puede entender, o cómo podemos crear un poema Dada. El propio Tristan Tzara nos explica, ¿no?, cómo construir un poema Dada. Coges un periódico, coges un artículo de ese periódico, recortas todas las palabras, las metes en un saco, abres el saco y tiras todas las palabras al suelo, ya tienes tu poema Dada. En el fondo estamos ante un grito total de rechazo de toda la lógica convencional que ha llevado a la filosofía, a la ciencia y al progreso de la cultura que ha desembocado en la Primera Guerra Mundial. No se podía creer en el progreso cuando el ser humano se ha encontrado ante esa experiencia de la aniquilación. Batallas como el Somme, donde mueren 80.000 personas en tan solo una hora. Eso era algo inaudito. La última gran guerra que había habido en Europa había sido la guerra franco-prusiana en 1870. Era otra tecnología, era otra sociedad, era otra cultura. Los dadaístas van a luchar contra toda esa filosofía, contra toda la clase social que representa la burguesía y contra los artistas que, como dirá Francis Picabia, son unos tintoreros que pretenden acariciar a los gentiles burgueses. Dada reacciona en contra de eso. En cierto modo, mirando esta capacidad destructora de Dada, nos queda la pregunta: ¿es posible crear una obra de arte Dada?
Bueno, digamos que teóricamente no, era imposible. Dada en muchos casos lo que le va a suceder es que se va a quedar en este gesto, se va a quedar en lo grotesco, en un movimiento en contra de muchas convenciones, pero no va a producir una serie de obras concretas que sigan un manifiesto concreto que dé un programa, es decir, algo sistemático y programático de cómo crear obras de arte, como hemos visto con el manifiesto de los futuristas, como hemos visto en el cubismo y en otras vanguardias que hemos visto en vídeos anteriores. Dada no se propone como eso, pero sin embargo, Dada sí tiene un aspecto constructivo. Para empezar, por ejemplo, bueno, ya he hablado de Suiza. Si nos vamos a Nueva York, en Nueva York también vamos a encontrar las primeras construcciones, digamos, de un arte que viene de Dada, que sería lo que llamamos los ready-mades de Marcel Duchamp. El Cabaret Voltaire nace en Zúrich en 1916. Bueno, pues en 1917, en la Great Central Gallery de Nueva York, Francis Picabia organiza una exposición. Él también viene de Francia y viene huyendo de la guerra, y Francis Picabia organiza allí, en la Great Central Gallery, una conferencia en la que dice que va a hablar el sobrino de Oscar Wilde. Todo el mundo está allí preparado para escuchar la conferencia, y allí aparece el escritor Arthur Cravan, completamente borracho, que llega con una maleta llena de ropa sucia, la vacía encima de la mesa y se desnuda ante el escándalo del público. En ese año 1917, en esa misma Great Central Gallery, Marcel Duchamp presenta a una exposición de escultura un urinario al que le ha puesto un título, La Fuente, y ha firmado como Richard Muth. Cuando el jurado va a decidir qué obras forman parte de la exposición y qué obras no, se encuentran, pues imaginaos, se encuentran con un urinario. Y Marcel Duchamp está ahí presente porque él es miembro del jurado, que debe decidir lo que es arte y lo que no es arte, es decir, lo que se puede exponer y lo que no se puede exponer. Y entonces Marcel Duchamp dice, ojo, porque yo soy miembro de este jurado, a mí me habéis elegido para determinar lo que es arte y lo que no es arte, y he sido yo el que ha firmado como Richard Muth, y os he traído una cosa que en el fondo es una fuente. ¿Qué está haciendo Marcel Duchamp? Marcel Duchamp está poniendo en tela de juicio de forma radical el concepto de arte, la figura del artista como esta figura envuelta en una especie de mitología, el concepto del genio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también está poniendo en tela de juicio a la institución arte. ¿Quién decide lo que es el buen arte y lo que es el mal arte? Lo que se puede exponer y lo que no se puede exponer. ¿Quién decide todo eso? Marcel Duchamp básicamente es lo que hace. Esto es, el urinario en este sentido es un ready-made, es decir, es un objeto que se extrae de su contexto, por lo tanto se descontextualiza y se recontextualiza en un entorno artístico. Es un objeto que empieza a hablar sobre lo que es el arte. Por eso el dadaísmo es un movimiento fundamental de la vanguardia, porque al fin y al cabo los objetos, que es las grandes creaciones de los dadaístas, los objetos, los fotomontajes que van a hacer sobre todo en Alemania durante los años 20, son objetos que ponen en tela de juicio lo que es el concepto arte y la institución arte. En ese sentido, Dada es un juego, sí, es un juego, pero Marcel Duchamp siempre criticó, luego años después, ¿no? Dijo, al fin y al cabo lo que conseguí con esto también fue que la gente viese el botellero o viese la rueda de bicicleta, lo viese precisamente, el botellero, urinario, la rueda de bicicleta, lo viesen precisamente a partir de valores estéticos, cuando yo precisamente lo que quería era quitar toda la estética y directamente crear un grado cero de todo lo que es la creación artística. Volver a un grado cero donde todos, en cierto sentido, nos bajemos los humos y volvamos a recuperar una cierta sensatez y, sobre todo, a no idolatrar. Es decir, a no idolatrar al artista, a no idolatrar a la figura del comisario, a no idolatrar al museo, a no idolatrar a nada que forme parte del mundo del arte, porque ese mundo forma parte de una civilización, y esa civilización ha llegado a un declive absoluto a partir del año 1914 con la llegada de la Primera Guerra Mundial.